Pues bueno, vamos a iniciar nuestro estudio del día de hoy. Vamos al capítulo 15 del Evangelio según San Lucas. Dice, versículo 1, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces, vemos que Jesucristo, su predicación, sus enseñanzas atraían no únicamente a personas, vamos a llamar interesadas, sino también a personas pecadoras. Publicanos eran aquellos cobradores de impuestos de la época, y para el judío promedio un publicano era una de las peores personas, porque había vendido no únicamente, no simplemente para ellos eran pecadores, sino que aparte estaban aliados con los que ellos consideran los enemigos, que eran los gentiles, y en este caso los romanos, por haberlos conquistado. Entonces eran personas de muy mala reputación en esa época. Y también, a pesar de el rechazo de alguna forma, había muchos fariseos siguiendo a Jesucristo, algunos interesados sinceramente por el mensaje y otros buscando como alguna ocasión para poderlo sorprender y entonces, bueno, aprisionarlo, matarlo, ¿no? Entonces, vemos que una gran variedad de personas seguían a Jesucristo. Unos con un deseo sincero y otros con un deseo no tan sincero, ¿no? Y esto ya hemos hablado en otras ocasiones, pero nuevamente la palabra de Dios nos muestra esto y tendríamos que hacernos esta pregunta. ¿Cuál es mi interés para acercarme a Dios? ¿El obtener sus beneficios? ¿El criticar? No sé. ¿O tienes el corazón y la motivación adecuada, que es relacionarte con Él? Pero bueno, aquí nos dice que los fariseos murmuraban. Ellos consideraban a estos pecadores o a estos publicanos indignos de poder acercarse a Dios. Los judíos en esa época enseñaban y creían que ningún hombre debería de asociarse con los impíos, ni siquiera para llevarles la ley. Entonces era tanto su rechazo a los pecadores que decían, ni siquiera para enseñarles la verdad. Y esto es el pensamiento que imperaba en la época entre los fariseos, ¿no? El día de hoy tenemos un concepto en general, creo que totalmente lo contrario, que así como también es peligroso, porque el día de hoy veo o podemos ver con tristeza muchas iglesias que en su afán, en un buen afán de alcanzar a la siguiente generación, han cedido y han malbaratado el evangelio. En otras palabras, han concedido con aquellas cosas que no se pueden conceder. Y por el hecho o persiguen esto de ser relevantes socialmente, han olvidado lo que es la palabra de Dios. Entonces tenemos que tener este balance, saber que Dios quiere alcanzar a los perdidos, a los pecadores. Eso es lo que nos dice la palabra, que Jesús vino a buscar a los pecadores y llevarlos ¿a dónde? Al arrepentimiento, no para hacerse uno con ellos. Y ese es el otro extremo que te digo que es peligroso también, que la iglesia se ha hecho uno con el pecador en vez de hacerse uno con Jesucristo. Entonces vamos a ver el día de hoy cuál era la perspectiva de Jesucristo con esto, ¿no? Porque a lo mejor tú escucharás o tú mismo habrás dicho, ¿no? Bueno, es que tenemos que alcanzar a los pecadores, y es cierto, pero muchos en este afán, como te digo, su amistad la hacen con el mundo, y en vez de influenciar al mundo, son influenciados por el mundo y apartados de Dios finalmente. ¿Por qué? Porque no fijaron su vista en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Entonces, Jesucristo les contesta y les dice a través de esta parábola. Y entonces vamos a encontrar 3 parábolas muy conocidas y queridas dentro de la multitud. Y dice así, les refirió esta parábola. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto
y va tras la que se perdió a encontrarla. Entonces, cuando empieza a hablar en esta parábola, para nosotros obviamente podría ser extraño dejar, dejar a 99 con tal de ir por una. Ahora, el enfoque en esta parábola no es la negligencia por las 99, sino la preocupación que Dios tiene por cada uno de los individuos. Cada individuo para Dios es importante y cada pecador es objeto de su gracia, o Él desea que sea objeto de su gracia. Y si algo podemos saber de las ovejas, son animales que más que otros se pierde fácilmente y que son en muchas formas incapaces de encontrar el camino de vuelta hacia el rebaño. Ahora, algo de lo que hablan o hablaban eruditos, o rabinos actuales, que algo de las enseñanzas que hasta la fecha siguen asombrándoles de Jesucristo, algunos no creen que Jesucristo sea el Mesías, pero algo que pueden reconocer, que si algo diferente enseñó Jesucristo, es decir, porque muchas de las enseñanzas de Jesucristo, digo, o la mayoría son simplemente Él hablaba de lo que ya se había hablado, ¿no? Pero algo de lo que introdujo que los asombró fue el hecho de que no era el hombre buscando a Dios, sino Dios buscando al hombre. Y esto querido amigo, amiga que estás escuchando, esto es una idea revolucionaria en todas las formas de pensamiento y religiones. Porque tú lo puedes checar, en cualquier religión siempre es el hombre buscando a la deidad. Y la deidad siempre es presentada como orgullosa, egoísta, ensimismada, y realmente a veces causa más problemas de los beneficios que puede traer. Y es por eso que en la concepción grecorromana de la divinidad, pues siempre estaban huyéndole a las deidades, porque cuando bajaban hacían un relajo en la tierra. Pero cuando nosotros vemos el cristianismo, cuando nosotros vemos a Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios totalmente diferente a los demás, porque Él busca al hombre. Y esto es totalmente de acuerdo con lo que nos dice también el libro de Romanos en el capítulo 3. Nos dice que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Dice que todos se desviaron, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y nos habla de la condición del hombre. Entonces, esta condición del hombre le impide, no busca a Dios naturalmente. Y es por eso que Dios va y busca al perdido. Y entonces a través de esta parábola está tratando de demostrar este principio. Vuelvo a repetir, no es la negligencia acerca de las 99, sino es el deseo por encontrar hasta el último que se ha perdido. Y después dice, cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso. Y entonces también aquí podemos entender otro principio importante, que el gozo del cual se está describiendo aquí no está basado en las cantidades, sino está basado, o más bien está basado, en el individuo. Nosotros el día de hoy pensamos mucho en cantidades, ¿no? Que si te dan, por ejemplo, un dulce estarías contento, pero si te dan 10 estarías mucho más contento. Si tienes un carro estarías feliz, pero si tienes 5 estarías... Y a veces así pensamos. Pero lo que Cristo está tratando de presentar aquí es que Dios experimenta un gozo profundo cuando una persona que se ha perdido se arrepiente y es transformada. Entonces, aquí encontramos el gozo de Dios. Versículo 6. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y bueno, cuando llegamos a este versículo tenemos que aclarar en este punto algo muy importante. No es que a Dios no le importen los justos, es que la palabra de Dios menciona que no hay justo ni siquiera uno. Y entonces todos necesitamos de Cristo Jesús para ser justificados.
Pero cuando somos justificados y salvos por Él, Jesucristo quiere explicar que su gozo está en rescatar a más personas. No quiere decir que desprecia a los que ha rescatado, sino que sigue encontrando gozo en cada individuo, en cada persona, en cada ser humano que es rescatado por Él. Ahora, hay un gran problema con esta última parte, porque el día de hoy se nos ha querido enseñar o se ha querido cambiar esta perspectiva acerca del pecado, de lo bueno y de lo malo. ¿Recuerdas? Hablábamos hace unas 2 semanas que es necesario, es importante que Cristo sea predicado. Y Jesucristo dice que la ley es buena si se usa adecuadamente, porque la ley muestra el pecado del hombre. Pero el día de hoy, al cambiar los términos, al querer modificar la concepción de moralidad, de ética, de pecado, las personas evitan ser catalogados como pecadores. Y de esa forma es difícil que ellos accedan al arrepentimiento, porque si a ti te pregunto el día de hoy, oye, ¿eres un pecador? Seguramente me dirás, o la mayoría dirá, no, yo soy una buena persona. Habrá otros que digan, sí, soy pecador, pero realmente no es malo. Todo depende del cristal con que lo mires. Entonces, de la misma forma se siguen poniendo una posición de no pecado. Y entonces cuando no te consideras pecador, no consideras que tener un problema. Y por lo tanto Jesucristo para ti no es relevante. Y esa es una estrategia del enemigo, querer normalizar el pecado o llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y de esa forma alejar al individuo de la posibilidad de ser salvado y que se arrepienta de sus pecados. Nos habíamos quedado antes del corte en el versículo 7 y estábamos hablando, este último versículo decía, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan el arrepentimiento. Y hablábamos, no que Dios desdeña a los justos, sino que dice la palabra que no hay justo ni aún uno. Entonces todos estamos en esta condición. La palabra clave que encontramos aquí es el arrepentimiento. Pero para poder proceder al arrepentimiento, primero debemos de pasar por este proceso de entender que somos pecadores. Y te hablaba antes del corte de este gran problema con la sociedad actual, que normaliza el pecado y a lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo. Y de esa forma, esta estrategia del enemigo de nuestras almas, para que no podamos o que no nos acerquemos al arrepentimiento. Tengo un amigo, el cual quiero, pero crecimos juntos. Él conocía de Cristo, su familia conocía de Cristo, y a la medida que fue creciendo, era una persona que, bueno, conocía a Dios y amaba a Dios, ¿no? Pero llegó un momento en su vida en el que lo deslumbró este mundo, las cosas que en él hay, y se dio al pecado. Y cada vez fue adentrándose más y más en el pecado. Hasta que llegó el momento que su vida no correspondía en nada a la fe que él alguna vez había tenido. Y una ocasión que hablé con él le dije, oye, esto que tú estás viviendo, la forma en la que tú vives, no corresponde con la verdad que tú dices creer. Y es una persona inteligente y obviamente entendió el concepto y supo que si decía que creía en Dios, no podría seguir viviendo de la manera que ahora estaba viviendo. Pero como prefirió el pecado, él decidió decir, bueno, es que ya no creo en Dios, ¿no? Y es una de las salidas más simplistas, pero más constantes el día de hoy. Hay cada vez más y más personas, jóvenes, adultos, que acorralados por la verdad del Evangelio y la ley de Dios, saben que si dicen creer en Dios, tendrían que cambiar su forma de vida, o si Dios existe, tendrían que someterse a Él, y por lo tanto es más fácil decir no creo en Dios, a pesar de la vasta evidencia. Y es esa apremiante fuego en su corazón que los llama al arrepentimiento, deciden callar la voz y decir no creo en Dios, y es una salida fácil. Pero te digo, esto es una estrategia que debes de tener mucho cuidado y también considerar que es algo que utiliza el enemigo. Es fácil decir no creo en Dios y de esa forma poder evitar
la culpabilidad o esta voz que es el Espíritu Santo que te está reconviniendo de tu pecado. Pero si has escuchado su voz, no seas duro y arrepiéntete, porque esto es lo que Dios busca de ti. Ahora, cuando tú te arrepientes, dice la palabra que Él se goza. Hay alegría por tu arrepentimiento. Y si también te ha querido engañar el enemigo que Dios no quiere perdonarte o no puede perdonarte, eso es una vil mentira. La Biblia enseña totalmente lo contrario. Él se goza cuando el impío, el pecador, se arrepiente, se goza. Entonces, no creas que Dios no pueda perdonarte y no creas que Dios no quiere perdonarte. Todo lo contrario, Él quiere y aparte se goza cuando te arrepientes. Versículo 8. ¿Qué mujer que tiene 10 dracmas? Era una medida, una moneda en ese tiempo. Si pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Historiadores hablan, teólogos hablan acerca de esta parábola y lo que mencionan es que, basados en el contexto cultural, esta dracma o esta moneda generalmente pertenecían a un adorno que se ponía sobre la cabeza. Entonces era una monedita que iba colgada a un adorno. Entonces esto lo hace pues mucho más valioso. Y esta mujer que pierde esta monedita, dice que lo que hace es primero encender la lámpara, después barrer la casa y buscar con diligencia hasta encontrarla, y cuando la encuentra, nuevamente se llena de gozo. Ahora, esto es lo que hace Dios, y esto es en lo que nosotros deberíamos de participar. Cuando busca al perdido, enciende una luz. La luz de Jesucristo. Dice que la luz vino al mundo, y la luz quita las tinieblas. Y esto es lo que debe pasar en nuestra vida. La luz de Jesús tiene que brillar, su verdad, y tiene que descubrir las tinieblas en las que vivimos. Ahora, yo recuerdo hace tiempo, mi esposa y yo estuvimos un tiempo en el norte del país y visitamos un pequeño pueblito pesquero, y estando ahí, entramos a una casa y mi esposa pidió entrar al baño. Y una de las personas que nos acompañaban le dijeron a mi esposa: solamente no prendas la luz, ¿no? Y a mi esposa le hizo como que raro, ¿no? Entonces entra y pues entró al baño y lo primero que hizo fue prender la luz, ¿no? Prende la luz y en ese momento salen así como 20, 30 cucarachas y todo tipo de animales así corriendo, ¿no? Del baño. Y así, dice ella, hubiera sido mejor no prender la luz para no ver todo eso, ¿no? Pero en este contexto, en el contexto del pecado, cuando prende la luz, cuando Cristo viene a nuestra vida y alumbra, se descubre toda la porquería de pecado que hay en nuestra vida. Y sabes, para muchos no es grato eso, porque te das cuenta realmente de la persona que eres. Y de decir, soy una buena persona, cuando la ley te muestra realmente quién eres, la palabra de Dios. Es algo confrontante, pero es un momento que debemos de pasar. A nadie nos gusta que nos muestren quiénes somos realmente. Y ese es el por qué muchos se resisten a la palabra, porque la palabra muestra la carencia de la humanidad. Y la humanidad se ha hecho orgullosa y cree que es suficiente, pero la palabra nos muestra nuestra insuficiencia y nuestras carencias. Pero no queda ahí, no únicamente se queda en mostrar. Y dice, y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla, ¿no? Y esto podemos hacer un paralelo a lo que hace la palabra, que es la santificación. Jesús, orando por sus discípulos y por todos los que habrían de venir, en el Juan capítulo 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, este proceso de limpieza que hace la palabra, entonces la palabra no únicamente muestra, sino también limpia. Y entonces es un proceso completo, y dice, y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado el dracma que había perdido. Dios se goza de encontrarnos, y nuevamente es Él buscando a la humanidad. Si tú el día de hoy te sientes o has
tienes palabras más, menos o similares. Me siento perdido, me siento perdida. Déjame decirte que hay alguien que está buscándote. Y ese es Cristo Jesús. Posiblemente, o como muchos, ¿no?, que emprenden este viaje de crecimiento y madurez y dicen, voy a buscarme a mí mismo. Déjame decirte que alguien salió antes a buscarte y ese fue Cristo, por amor a ti. Murió en la cruz y Él no está enojado. Él está con los brazos de amor abiertos. Sí, quiere el arrepentimiento, eso es necesario. No puedes acercarte a Él en tu condición. Pero cuando tú te acercas y te arrepientes, Él puede limpiar tus pecados y hacerte una nueva criatura. Y Él se goza cuando hay arrepentimiento en tu vida. Versículo 11. Llegamos a esta parábola también muy conocida, que es la parábola del hijo pródigo. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Entonces, Jesucristo va a otra parábola que complementa las 2 anteriores. Y empieza describiendo un padre con una cierta cantidad de dinero. Se ve que era un hombre, pues de alguna forma que vivía cómodamente porque tenía, y lo vamos a ver más adelante, siervos, siervas, tenía animales. Entonces era un hombre en la época, bueno, rico podríamos decir, y con 2 hijos, ¿no? Y uno de ellos pide que se le adelante, que se le entregue su herencia, ¿no? En esa época no era algo fuera de lo común, era una costumbre. Podría el hijo pedir el adelanto de su herencia, pero bueno, era bajo, ahora sí que bajo su propia responsabilidad, porque si pasaba algo, bueno, pues ya no habría más que se le diera. Y este hijo lo pide. Ahora, después, acto seguido, dice unos días después de que la pide, él se va lejos. Entonces, podemos ver que tenía este hijo, este hombre, tenía todo un plan, ¿no? Y el plan desde el principio era irse lejos. Y por eso es que solicita esta herencia. Ahora, era una persona que podemos ver por la descripción inmadura, una persona no muy previsora, con una visión corta, porque lo primero que hace es malgastar lo que tiene, y lo que tiene es lo último o lo único que va a tener. Y sin pensarlo, despilfarra pues su herencia hasta el punto de acabarse todo. Ahora, dice que cuando se había acabado todo, sucedió algo en el lugar en el que vivía. Lo que sucede es que llegó una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle. Entonces vemos a un hombre alejado de su padre, alejado de su patria, primero con dinero, pero que después gasta todo, y después de gastado todo viene una circunstancia difícil, una circunstancia que pone a prueba todo lo que es, todo lo que sabe, y que pues lo tambalea como persona. Hay muchos que el día de hoy le echan la culpa a Dios de sus problemas y dicen, yo estoy enojada por Dios, por esto, por lo otro. Pero ¿cuántas veces, como este hijo pródigo, las circunstancias vienen y son nuestra responsabilidad? Él no era responsable del hambre, pero sí de no haber sido previsor, porque si él hubiera sido previsor o hubiera estado en su casa, esta hambre no lo hubiera afectado. Y está experimentando las justas consecuencias de sus actos. Vamos a continuar esta historia después de otra pausa comercial. No le cambies, volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos estudiando el Evangelio según San Lucas, verso a verso. Estamos en el capítulo 15
Y estamos llegando al versículo 11, la parábola del hijo pródigo. Hablábamos antes del corte de este hombre que tenía 2 hijos. Uno de los hijos pide su herencia y se aparta de su familia. Deja a su padre, deja a su familia por razones bastante codiciosas, inmaduras. Y dice que, yendo a una provincia apartada, desperdició, y es importante esta palabra, desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Ahora, mencionábamos que él no era responsable del hambre. Claro está, era algo circunstancial, algo que había sucedido. De lo que sí era responsable era el estar pasando hambre por no ser previsor y por haber salido de su casa. Entonces, las consecuencias que experimentaba no eran culpa ni de su padre, no eran culpa del hambre que sucedió en la ciudad, no era culpa de los ciudadanos de la provincia, era su propia responsabilidad. Conocí a un hombre hace unos años y él estaba enojado con Dios. Él estaba muy enojado con Dios y decía que ya no quería saber nada de él porque pues todo en la vida le estaba yendo mal y que pues Dios no hacía nada, ¿no? Entonces, pues cuando escuchas declaraciones como estas, casi siempre van por el mismo lugar. Pero le dije, bueno, ¿y qué es lo que te ha pasado, no? Y me dijo que había perdido a su esposa y que pues también había chocado su auto en un accidente y que había estado lastimado y que la cuenta del hospital pues había salido cara y todo eso, ¿no? Y le digo, ah, sí, y le digo, ¿y por qué perdiste a tu esposa? Bueno, dice, bueno, es que la golpeé. Y le digo, ¿y por qué la golpeaste, no? Y dice, bueno, es que yo tomaba o tomo mucho. Dije, ah, entonces, bueno, ahí yo no veo culpa de Dios, ¿no? Y bueno, ¿y por qué chocaste el auto? Y me dice, bueno, choqué el auto porque iba borracho y me estampé con un árbol. Eh, entonces, descubrimos, y le dije, bueno, creo que aquí no hay responsabilidad de Dios. Y ni siquiera podríamos considerarlo como castigo divino, sino como la justa consecuencia a tu manera desordenada y irresponsable de vivir. ¿Qué esperabas? ¿Que Dios dejara que tu esposa se quedara para los golpes? ¿O que te librara de tu embriaguez y de tu delito de manejar bajo los efectos del alcohol? Y pudiera parecer como chistoso este ejemplo, aunque claro está que no lo es para leer algo como grave, pero a veces así nos vemos nosotros, culpando a Dios por cosas que hemos causado nosotros mismos. ¿Sí? Hay circunstancias en este mundo, hay cosas que pasan, pero que nuestros actos o la cadena o el conjunto de nuestra forma de vida nos ha llevado a una posición en la que pues a lo mejor a veces no nos gusta estar. Y tenemos que entender que son nuestras consecuencias. Como este hombre estaba ahí y comenzó a faltarle. Y fue, dice, y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Entonces, ahora, de ser una persona que tenía, ahora era un empleado, ¿no? Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y nosotros encontramos la crueldad del mundo como figura de pecado. Cuando tienes, ahí estaban todos los amigos, todas las fiestas, todos los compañeros, pero cuando no había, cuando todo se perdió, no había alguien ni que le diera a comer estas plantas, estas algarrobas, esta comida de cerdos. No había nadie que le diera. Y esto es algo que tienes que saber. Yo he escuchado a muchos jóvenes y tristemente a personas que deben tener más madurez, a personas más grandes, haciendo referencia como si el infierno fuera un lugar de diversión en el que van a estar tocando rock y tomando cerveza. ¿Sabes? Satanás te odia y él hará lo que sea para destruirte. Satanás y todos sus instrumentos
están diseñados para destruirte. He escuchado a personas que tienen este culto, el de la muerte, ¿no? Que no es santa, de la muerte. Y dicen, es que la muerte me va a proteger. No, quiere destruirte. Es tu enemigo, Satanás es tu enemigo. Jamás te hará un favor. Lo único que está haciendo es atarte y apartarte del único camino al Padre. Y sabes, esto es la escena que vemos aquí. Personas que lo ayudaron a despilfarrar, pero en momentos de necesidad no había nada para él. Y ahí estaba. Y llegó a ese punto en el que no tenía ni qué comer y deseaba la comida de los animales. Y volviendo en sí, quiere decir que estaba fuera de sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré con mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Entonces, este hijo, estando en el peor momento de su vida, llegando o pisando lo más bajo, recordó que tenía un padre, que acercándose a él, su circunstancia cambiaría. Y quiero que notes que el enfoque aquí es mi padre. Y sabes, el día de hoy, si tú te sientes en esta posición, que estás en lo más bajo, que ya no podrías caer más profundo, déjame decirte que necesitas hacer lo mismo que este hombre. Vuelve en ti mismo, o digo, volver en sí, que él volvió en sí, es decir, reacciona y date cuenta que tienes un Padre que está en los cielos, que te ama, que quiere tu arrepentimiento, obviamente, pero que te ama y que puede hacerte una nueva criatura. Entonces él se da cuenta de eso, que él no tenía por qué estar así. Y sabes, tienes que entender que no tienes por qué vivir esa vida esclavo del pecado, esclavo de adicciones, esclavo de todo lo que el pecado produce. No tienes por qué vivir así. A lo mejor te has acostumbrado, o a lo mejor piensas que no hay solución o no hay salida, y déjame decirte que sí la hay. Dios cambia vidas, Dios cambia corazones y restaura a seres humanos. Él es experto en los casos más difíciles. ¿Sabes? Uno de los peores y más grandes pecados que podemos encontrar. Y a lo mejor se te hará raro esto, ¿no? Sí, todos los pecados tienen una misma paga, que es la muerte. Y desde esa perspectiva todos los pecados tienen la misma condena. Pero los pecados tienen diferentes consecuencias. Y digo, no es lo mismo, de la misma paga, la muerte, robar una uva en el supermercado que robar 1,000,000 de pesos, ¿no? Pero las consecuencias son diferentes, porque si le robas el 1,000,000 de pesos a un hospital, bueno, habrá consecuencias más grandes, ¿no? Al punto que quiero ir, perdón por este error, pero al punto que quiero ir, es que uno de los pecados que se habla en la palabra, que Pablo dice que él había cometido uno de los peores pecados, que había hecho renegar a mucha gente de la fe, es decir, que en sus hombros cargaba esta culpa de haber hecho a personas negar su fe e irse o apartarse de Dios. Antes de conocer a Cristo hizo esto. Los arrastraba y los obligaba a renegar del nombre de Cristo. Y hay una condena o había una consecuencia para esto. Cristo dice que mejor le sería amarrarse una piedra y aventarse a lo profundo de un río. Y Cristo perdonó a una persona como esta. Y Pablo dice, yo soy el primero, para que pueda haber una evidencia de que si me puede cambiar a mí, puede cambiar lo que sea. Y sabes, necesitas abrir los ojos y entender que no tienes por qué vivir así. En nuestro Padre que está en los cielos tenemos reconciliación, tenemos redención, justificación, y Él puede transformar nuestra vida. ¿Qué necesitamos hacer? Primer punto, necesitas arrepentirte de tus pecados. Necesitas acercarte a Dios y decirle, perdona mis pecados, entra a mi corazón y transfórmame. Y sabes,
Él puede y quiere hacerlo. Ahora, después de esto, él piensa un rollote, ¿no? Este cuate dice, me le voy a levantar, empieza con todo su plan, ¿no? Y voy a ir a mi padre y le voy a decir, ahí haciendo como su negocio, ¿no? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Entonces tenía todo este plan, ¿no? Y dijo, es más, ni siquiera, ya no necesito ni siquiera ser el hijo. Con que me deje ser uno de sus empleados, ya con eso me doy por bien servido, porque sé que no me lo merezco. ¿Y recuerdas el sermón del monte? Jesucristo dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Y qué es la pobreza de espíritu? La pobreza de espíritu es esta condición en la que descubres, por lo que dice la palabra, que no eres digno, que eres pecador, que tienes necesidad del Padre. Y dice que los que lloran serán consolados. Y la consolación viene de saber que Cristo pagó por nuestros pecados y nos redime delante del Padre. Y estamos en la parábola del hijo pródigo. Entonces, antes del corte hablábamos de este hombre, reacciona y dice, no tendría por qué darme así. Y puedo volver a mi padre y en él tengo otra vida. Y hablábamos de que es lo mismo, no tienes por qué quedarte así. No tienes por qué acostumbrarte al pecado, no tienes por qué acostumbrarte a esta horrible manera de vivir. Puede Dios cambiar tu vida, pero necesitas volverte a Él. Después dice en el versículo 19, todo el plan, todo el discurso que ya preparó para acercarse a su Padre. Y el versículo 20 es algo fundamental. Dice, y levantándose, vino a su Padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su Padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Te digo que este versículo es importante porque lo que el Padre, lo que este Padre necesitaba o quería es que su Hijo volviera. Y lo que nosotros necesitamos como personas pecadoras es levantarnos y volver a nuestro Padre. ¿Sabes? Muchos se han quedado en estos planes, muchos se han quedado en en este de buenos deseos de, este año voy a buscar a Dios, ahora sí voy a leer la Biblia, nada más que salga y ahora sí oro, ahora sí le pido perdón a Dios. Y pasan los días y nunca lo haces. Ahora, quiero aclararte esto. Posiblemente lo hayas escuchado de mí, pero Dios no te necesita. Y a lo mejor muchos se asustarán, ¿no? Pero sabes, Dios no te necesita. Tú y yo necesitamos a Dios. A veces hemos malbaratado el Evangelio, hemos tenido esta falsa concepción de Dios, diciendo, pensando que pobrecito Dios está solo y que nos necesita. No, 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 Él no nos necesita. Nosotros somos los que lo necesitamos. Pero aún sin necesitarnos, Él quiere estar con nosotros y nos ama. Pero necesitamos nosotros levantarnos y volvernos a Él, es decir, buscarlo en arrepentimiento, pedirle perdón, decirle, entra a vivir a mi vida, cambia mi vida, por favor. Y no se quedó en un plan, sino que se levantó y caminó. Pero versículo 20, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y encontramos una imagen, es una imagen desgarradora, porque este hombre estaba ahí, viendo, esperando a su hijo regresar. Y cuando lo vio, quién sabe cuántos años tenía que este hombre anciano, este hombre grande no corría, pero ni la edad, sea cual fuera la que tuviera, ni lo que fuera, ni la distancia, ni nada impidió que pegara la carrera y se colgara sobre el cuello de su hijo y lo besara.
Y sabes, amigo, amiga que estás escuchando, hace ya varios miles de años, en el huerto del Edén, el ser humano tomó la decisión de no arrepentirse y caminar hacia la tierra. Cuando Dios le pregunta a Adán y Eva, Adán, ¿dónde estás? ¿Qué hiciste? Él buscaba el arrepentimiento. Y el hombre prefirió poner pretextos, dar la vuelta y caminar y alejarse. Y quiero que veas esta imagen, es la misma imagen, Dios en el huerto del Edén, viendo al hombre partir. Él estaba dolido porque le duele el pecado, pero el hombre prefirió partir. Pero hace poco menos de 2000 años, su Hijo vino y murió en la cruz por nosotros. Y nos reconcilió y nos tomó de la mano. Y ahora volvemos justificados de la mano de Jesucristo. Y somos nuevamente acercados con el Padre. Y esta imagen, esta misma imagen puede ser la tuya. Pero necesitas acercarte a Dios a través de Jesucristo con arrepentimiento. Dice que Él no le echó en cara, no hizo nada, sino que lo recibió, lo besó. Y el Hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu Hijo. Y eso era cierto. Y eso es importante, que nosotros, la base de nuestro acercamiento sea primero a través del arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús. Y entonces es cuando el Padre le dijo a sus siervos, sacad lo mejor del vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y esto es lo que hace Cristo por nosotros. Esto es lo que dice la palabra. Somos revestidos de Cristo Jesús. Nuestra vida ahora está escondida en lugares celestiales en Cristo. Somos hechos herederos en Él. Entonces, dice que a los que aman a Dios, a los que nos arrepentimos, dice que les da la potestad de ser hechos ahora, sin merecerlo, hijos de Dios. Y entonces pone el anillo en su mano y el calzado en sus pies. Y dice, y traed al becerro gordo y matadlo, y comamos, y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y nuevamente volvemos a ver la misma imagen de gozo de Dios por el perdido, por aquel que se arrepiente. Y nosotros debemos de saber esto, y te lo vuelvo a repetir. Dios quiere tu arrepentimiento y se goza de tu arrepentimiento. Él no está enojado, Él no está en la posición de que no lo voy a perdonar, sino Él quiere perdonarte y puede perdonarte y se goza al perdonarte. Pero necesitas acercarte, creer en Jesucristo, aceptarlo en tu corazón y pedirle perdón por tus pecados. Ahora llegamos a esta última parte que nos relaciona con el primer versículo. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar becerro, gordo por haberle recibido, bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por lo tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondió, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes, con rameras has hecho matar por él un becerro. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y entonces encontramos lo contrastante del hijo con el padre. El hijo no había entendido cuál era la actitud adecuada, cuál era la actitud de su padre. Y es lo mismo el día de hoy. Con tristeza veo a muchos creyentes, y no sé si tú lo has experimentado, cristianos, que se enojan, odian a los pecadores. Y sabes, ese odio ni pertenece ni proviene de Dios. Dios en ninguna parte nos llama a odiar a los pecadores. Dios amó al mundo, odia el pecado, claro está, y quiere quitarlo, desarraigarlo de nosotros. Pero necesitamos amar y buscar aquello que Dios busca.
Esta es la mente que hubo en todos los profetas y los grandes hombres de Dios. Ellos amaron lo que Dios amaba, amaron sus planes y los abrazaron. Y sabes, el plan de Dios para hoy es salvar a la humanidad. Es un plan que inició con Jesucristo en la cruz, que se anunció desde la caída del hombre en Génesis. Dios tenía el plan de reconciliar al mundo consigo mismo. Y sabes, como iglesia debemos abrazar ese plan y alcanzar al perdido. Sí, teniendo cuidado del pecado, no haciéndonos unos con el pecado, pero yendo y buscando al pecador con el mensaje de las buenas nuevas que cambia y transforma vidas. Pues, querido amigo o amiga que escuchaste el día de hoy, nuevamente te invito al arrepentimiento. Si quieres conversar un poco más acerca de esto, puedes visitarnos en nuestras redes sociales. Puedes encontrarnos en Facebook como Calvary con VY, Calvary Chapel Puebla.